Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Enterocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Hay un informe que trae el periódico Diario Libre de la fecha que yo quiero compartir con todos ustedes en este comentario. Y ya ustedes saben, desde el titular, pues llama poderosamente la atención. El 63% de los dominicanos cree que su país está gobernado por el interés de unos pocos. Eso en otros países es un estudio de la región, ¿eh? En otros países es mucho más alto. Llegan hasta el 80, el 90%. Y hay que aclarar, porque como todo se politiza inmediatamente, que este estudio no corresponde a los meses que lleva el gobierno del presidente Abinader en el cargo. Ojo, yo no quiero decir que esto también no se aplique a su gestión, pero que el estudio, obviamente, que ha sido publicado ahora, no necesariamente pues ha abarcado su gobierno, porque esos estudios comienzan a hacerse con mucho tiempo de anticipación. Y hago esa aclaración, ¿verdad?, para quien pueda darle un matiz político a una situación que, claro, los partidos políticos, quienes han gobernado este país, tienen la culpa de la situación. Por ejemplo, hay un párrafo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Dice un párrafo, y voy a leer textualmente, cosa que no suelo hacer en estos comentarios, pero para guardar la fidelidad del estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América, o sea, este estudio es para los países de América Latina. Dice que aunque no identifica casos específicos, el reporte indica que en la región, es decir, en América Latina, se ha dado lugar a múltiples ejemplos de élites económicas que interfieren en el diseño o la implementación de políticas y como resultado de esa interferencia, los sistemas fiscales, la política de competencia y la regulación del mercado a menudo se han modelado a beneficio de un pequeño grupo de sus ciudadanos más que pensando en el bien común. Este no es un informe que está presentando, si usted diría, la CEPAL, que la ven medio izquierdista. Este no es un informe que lo está preparando ninguna organización de izquierda ni Partido Comunista. Este es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dice que alrededor de una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe señala a las grandes empresas como el grupo poderoso más influyente y que utilizan su poder político para impulsar reformas que podrían a sus países que no utilizan eso, o sea, no utilizan su poder para impulsar reformas para el bienestar de la población en sentido general. Esto deben los grupos económicos del país, las élites económicas, ponerle mucha atención. ¿Qué piensa la población de ellos? Y además cómo las ya organizaciones como las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está poniendo el dedo sobre la llaga, insisto. Y esto no es un grupo de izquierda que lo ha preparado, esto no es que aquí que el Centro Juan Montalvo ha preparado nada de eso, ni el Falpo, ni qué sé yo cuánto. Pero esta es una realidad que se vive en América Latina y que por supuesto aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que hemos tenido 50 años, más de 50 años de crecimiento. Miren, señores, de América Latina, la República Dominicana es el país
que tiene más tiempo de crecimiento ininterrumpido, claro, con las contingencias del lugar. Por ejemplo, en el 2003 se cayó la economía producto de pues la crisis financiera producido por los fraudes bancarios. Y bueno, pues también algunas otras incontinencias, pero han sido las menos. Y ahora, el año pasado que se cayó la economía, bueno, se cayó a nivel mundial por el tema de la pandemia. Pero miren, señores, durar 50 años creciendo y que usted vea tanto como en la capital dominicana, que en el casco urbano usted puede observar torres y mall y todas esas cosas que usted se imagina que está, por ejemplo, en Miami, en cualquier ciudad norteamericana y hasta europea. Pero unos cuantos kilómetros, 3, 4, 5, 6 kilómetros hacia la ribera del río Sama y hacia los barrios marginados, usted se encuentra como si fuera en una aldea africana o del vecino país de Haití, con una pobreza extrema y una miseria, falta de servicio. Lo primero es que viven en condiciones inhóspitas, y ustedes saben por qué es eso. Por una injusta y cruel redistribución del pastel de la riqueza nacional. Por eso cuando usted ve un presidente que lo rodean, para todo lo que va a hacer, lo rodean la élite empresarial. La élite empresarial. Por ejemplo, el viaje a China del presidente Danilo Medina. Ahí hubo inclusive se bromeó en las redes sociales del expresidente, cuando el expresidente Medina fue a China, porque decía que si ahí Dios no lo quiera sucedía algún caso contingencial, una tragedia, el país se iba a quedar sin ningún empresario. Bueno, y no es que el Estado no tenga una relación armónica y de colaboración y de cooperación con los empresarios, con el grupo, porque son la gente que generan riquezas, que generan empleos, pero esas riquezas y esos empleos que generan no solamente es eso, tiene que ser que las ganancias excesivas, como sucede en los países de Europa, que hay una tributación de alrededor del 55%, es decir, por cada 100 pesos o 100 dólares que genere la economía, 55 tienen que ir al gobierno a resolver problemas de vivienda, de educación, de salud y de todo eso. Pero aquí es lo contrario, aquí tenemos una presión tributaria de 13, 14% y es la de Belén y los pastores. Cada vez que se habla de que el gobierno necesita más plata, o los gobiernos necesitan más platas para resolver esos problemas ancestrales que se reducen en lo que se conoce como la deuda social acumulada. Por vía de consecuencias, entonces, señores, hay que ponerle mucha atención a eso, y los sectores poderosos que entiendan que tienen que aflojar parte de tanto que se ganan. Yo no puedo entender cómo aquí todavía, hace 40 años que se le está dando exoneración de impuestos a zonas francas cuando se ganan todo el dinero del mundo. Yo no puedo entender, yo puedo entender que se incentive un sector, pero por ejemplo el sector turístico, qué bueno, vamos a crearle las facilidades. Óigame, pero por Dios, como ustedes hacen en Estados Unidos y en Europa, después que ustedes
ya están ganando dinero, pero no le podemos seguir exonerando hasta la pasta de dientes, que entonces yo tengo que pagar el impuesto que cobran por la pasta de dientes y a ustedes les sale gratis, le exoneran ese impuesto y es ganando dinero y dinero. Entonces así sucesivamente. Por eso es que después viene una persona, un outsider de la política, un antisistema y crea una crisis. Bueno, como lo que se está viviendo en Perú ahora, que todo el mundo tiene miedo. Ya conocemos el caso de Nicaragua, de Venezuela, lo de Nicaragua también, aunque Daniel Ortega fue un líder revolucionario, ahora se ha convertido en un tirano, se puede decir. Hay que los empresarios, sobre todo, porque son los que tienen más que perder, y los gobiernos, decirles, señores, llegó el momento de que ustedes suelten parte del pastel, de las ganancias excesivas que tienen para distribuirle, para hacerle mejor condiciones de vida a la gente, porque de lo contrario, si aquí se arma un salpa afuera, los primeros que tienen mucho que perder son ustedes. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con un resumen de noticias y luego con una interesante entrevista con dos altos funcionarios del gobierno. Continuamos con el programa. En cuanto a la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública reportó este martes 723 casos nuevos del COVID para un total que superan los 318,000, de acuerdo con el boletín epidemiológico número 460 sobre la situación del COVID en el país. El número de muertes se elevó a más de 3,700, es decir, 3,769, 11 muertes reportadas en las últimas 24 horas, para que vean que el coronavirus sigue infectando y matando gente. Tasa de positividad del día, quizás una luz al final del túnel, 16.52, 18.16 en las últimas 4 horas. Diputados de diferentes bancadas expresaron su preocupación por el enfrentamiento en que se han enfrascado en el Ministerio Público a raíz del sometimiento de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, con el inspector del Ministerio Público, Juan Medina. Vamos a ver estas reacciones sobre el particular. Yo entiendo perfectamente que hay una gran discrepancia entre el Ministerio Público que está ahora y el Ministerio Público del pasado. Sé que la fiscal se siente en su labor muy difícil en este momento, porque está en un ambiente tal vez que no es el que ella deseara. Ahora, lo que yo entiendo es que llegar a formular acusaciones en contra de la fiscal y utilizar eso como un recurso para acusarla, no es el método más elegante, ¿verdad? Yo creo que eso debe manejarse como se ha manejado siempre. Se ha hablado de un Ministerio Público Independiente y hasta ahora el Ministerio Público Independiente, sin importar partido político, ha hecho su papel. Ahora, si hubo alguna falta disciplinaria, que creo que es, entre otras cosas, lo que el inspector dice que hubo, sin importar partido, debe, llámese como se llame, se debe investigar. Vuelvo y repito, respetando sus derechos. Es muy lamentable que desde estamento de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, se haga este tipo de querellas, denuncias, que son básicamente de hostigamiento. Yo no concebía nunca que en esos estamentos se pudieran dar esas persecuciones y esos hostigamientos, y mucho más a una mujer. Usted puede disentir de una persona, pero no llegar hasta el nivel de los agravios que ha sido sometida Rosalba por parte de Juan Medina. En tanto que el presidente Luis Abinader sometió al Senado un proyecto de ley que busca reformar el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, e integrar todos los servicios de inteligencia militar sin a una Dirección Nacional
de Inteligencia. Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, tiene los detalles. El presidente Luis Abinader remitió al Senado de la República en el día de ayer un proyecto de ley con el que busca adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia, el cual queda bajo la rectoría de la Dirección Nacional de Inteligencia, institución que a partir de esta ley será dependiente del presidente de la República y que sustituye al actual Departamento Nacional de Investigación. Con esta acción, el presidente procura dotar a la institución de las herramientas que necesita para su importante labor en la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad del Estado, a la vez que continúa fortaleciendo el marco institucional y legal de las instituciones públicas. Mientras que el senador Iván Silva ratificó su oposición a la aprobación de la ley de aduanas sin las modificaciones que propuso para los couriers que sean responsables de los daños de los artículos que transporten. Vamos a ver esta declaración. Esta moción, pues, nosotros planteamos que los couriers deberían ser responsables de los daños a los artículos a terceros. Entonces, recibiendo una invitación de las asociaciones pro consumidor, pues hoy tenemos una reunión y ellos están haciendo los planteamientos con respecto a esa moción de que esa ley de aduanas no puede ir con esas falencias, no puede ir con esas fallas, porque al final lo que va a traer como consecuencia es conflictos entre el consumidor y también los couriers. En tanto que un grupo de asociaciones, incluyendo la de amas de casa, manifestaron que no resisten más alzas en los precios de la canasta básica y por tal razón hacen un llamado a no consumir pan los días 29 y 30 de junio. Vamos a ver este llamado. En el 2015 hubo una situación parecida a la que se está dando ahora. Nosotros llamamos a un día sin pan, pero el gobierno en negociaciones para que ellos no suban el precio del pan, llegaron a acuerdo y se le estaba dando a los panaderos mediante sus organizaciones centrales 500 pesos por cada saco de harina trabajada para que el pan se quedara a 5 pesos, no al precio que ellos no lo iban a vender. Pero como quiera no lo aumentaron porque nos vendían a 5 pesos un pan de mala calidad, engomado, que tú lo cogías y se volvía una paja en las manos. Es decir, que como quiera, ellos no aumentaron aquella vez el pan, porque nos lo bajaron de peso y de calidad. Esta vez nos están vendiendo a 2 por 15 un pan que no tiene las mínimas condiciones por el precio que se va a pagar por ello. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, atribuyó a los gobiernos del PLD la percepción que tienen los dominicanos sobre el informe del PNUD de que el 63% de la gente en la República Dominicana cree que el país está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos. Vamos a ver las declaraciones del alto funcionario palaciego. Durante 16 años fuimos gobernados para muy pocos. Por eso el pueblo dominicano propició un cambio en políticos recientes. Y por eso nosotros estamos construyendo alrededor del cambio las acciones, los esfuerzos, las iniciativas para que la percepción del pueblo dominicano sea una totalmente distinta. Y ha ido cambiando, y irá cambiando a medida que avance el tiempo. Pero tenemos nosotros que romper ese círculo de 16 años de gobierno que, como ha quedado evidenciado, era evidentemente muy pocos los que se beneficiaban fundamentalmente del ejercicio de la cosa pública en República Dominicana. Nos vamos a otra pausa y cuando regresemos tenemos una interesante entrevista con los viceministros de la presidencia, Kamel Curi
quien es viceministro de Proyecto de Inversión, y Jaime González, viceministro de Desarrollo Social. Vamos a hablar del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés. Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a los viceministros de la presidencia, Camel Curi y Jaime González. Vamos a hablar del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, y le agradezco a estos funcionarios que hayan aceptado la invitación para hablar de iniciativa del gobierno. Saludos, jóvenes. Muchas gracias por venir al espacio. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Gracias por su amable y gentil invitación. Cómo no, cómo no. En el caso de Jaime lo conozco ya en otros ambientes, ¿verdad? Me daban muchas noticias antes, yo no sé si va a dar tantas ahora. Bueno, un poco para que la gente entienda, los amigos televidentes entiendan en qué consiste este Plan Nacional de Vivienda Feliz y cuál es el alcance, y más importante, quiénes y cómo pueden accesar a dicho plan. Bien, bueno, ante todo lo más importante es saber qué es un plan. Esto no es un proyecto de vivienda. Normalmente los gobiernos anteriores habían enfocado en hacer proyectos de vivienda. Sin embargo, nosotros hemos plasmado un plan con la idea de que el dominicano pueda planificarse a futuro, y que, aunque ahora mismo quizá no pueda dentro de 2, 3 años, 4 años, pueda hacerlo. No importa el gobierno que venga, así como hay un plan de educación, un plan de salud, la idea es que haya un plan finalmente en el país donde podamos nosotros de alguna forma buscarle las facilidades que debe tener el Estado hacia los beneficiarios, en este caso los dominicanos, y de la clase media, media baja, y los pobres, que finalmente puedan tener ese sueño de lograr tener una vivienda. El plan es a largo plazo, en el cual todos los dominicanos caben, que es lo más importante. ¿Cómo no? Camel, pero ¿cómo se cabe? ¿Cómo se aterriza? ¿Qué aporta el Estado y qué tiene que hacer el ciudadano ahora, a mediano, a largo plazo? ¿Cómo se concretiza más bien? Sí, siguiendo con la respuesta del viceministro Jaime, esto es un plan, y el plan es la única forma, el plan de Estado es la única forma de que definitivamente nosotros podamos paliar el déficit habitacional. Entonces, para eso nosotros hemos articulado un esquema de alianza público-privada, en el cual el Estado tiene un rol importante, igual que el sector privado, tanto el sector construcción como el sector financiero. El sector construcción es el que va a construir, el Estado no va a construir, y el sector financiero es el que va a financiar la vivienda. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Nosotros como Estado, nosotros lo que vamos a hacer es un acompañamiento al beneficiario, a la familia dominicana, un acompañamiento para que logre, primero, que logre el inicial. Nosotros vamos a hacer un aporte sustancial al inicial de la vivienda, que va desde un 20% hasta un 10%. En adición a eso, hay un bono ITEVIS, que es un 7, un 8%, que entre los dos estaríamos hablando ya que irían bajando desde un 27% el aporte del inicial del Estado hasta cerca de un 17, 18% como aporte del Estado. Tendría un aporte de la familia para el inicial, y con eso estaríamos hablando de que el inicial estaría por encima de lo que pide tradicionalmente una banca, en donde el Estado tendría la gran responsabilidad de dar ese aporte. En adición a eso, tiene un acompañamiento también del Estado con la tasa bancaria. Nosotros también vamos a asumir parte del pago mensual correspondiente a cerca entre un 400 o un 500 puntos de lo que va a pagar a la banca. Es decir, si nosotros, que ayer hablábamos con un banco y nos decía que están manejando una tasa de un 8%
de interés bancario, nosotros asumiríamos entre un 4 y un 5% de ese 8%. Por lo tanto, la familia lo que va a pagar es entre un 3 y un 4% de lo que es el préstamo bancario. Entonces nosotros el resto lo vamos a acompañar durante 7 años para hacer más fácil y accesible. Es un plan en el cual la familia tradicionalmente cuando va a la banca no es aceptado a un préstamo bancario. Con ese tipo de acompañamiento, donde tendría la garantía del inicial y tendría la garantía del pago mensual, pues sí hemos estructurado que sí sean aceptados por toda la banca, tanto la banca tradicional, las asociaciones de ahorros y préstamos, también las bancas MIPYMES, como también las cooperativas. Todos han entrado con una alianza público-privada de manera tal de que una persona, familias, porque son ingresos familiares, que ganen menos de 16,000 pesos hasta que ganen menos de 50,000 pesos, pudieran perfectamente adquirir una vivienda propia y lo más importante, a diferencia de todos los proyectos que ha hecho el Estado en todos los gobiernos que han venido, desde el mismo inicio va a tener un título de propiedad a su nombre. Eso es importante porque muchas familias que han sido beneficiadas en proyectos anteriores en gobierno han tenido un techo, pero no han tenido la propiedad de la vivienda. Es decir, no tienen el título que lo nombra como propietario de una vivienda, que es algo importantísimo. Por eso es que entra el sector financiero a financiar la vivienda y tenemos como objetivo que cada familia pague menos de lo que paga en un alquiler de una vivienda y en una vivienda propia. Eso es importante y mucho más importante, Jaime, el hecho que dice Camel, que bueno, que prácticamente el inicial de la vivienda y el acompañamiento correría por el Estado, por el gobierno. Yo me río porque tengo un amigo que dice que cuando uno va a un banco a solicitar algún tipo de financiamiento, lo que sea, algún préstamo, te hacen tantas exigencias que si tú lo tuvieras todo lo que te exigen, tú no fueras, no habría necesidad de tú no tuvieras necesidad de eso. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Siempre se ha hablado de que aquí hay un déficit habitacional de más de 1 millón, ¿verdad?, de viviendas. ¿Cuáles son las metas a corto y mediano plazo, por ejemplo, que se tienen, que ya han visto en el sistema de planificación de cómo mitigar este déficit habitacional? ¿Cómo lo han visto? ¿En qué porcentaje? Si han tenido algún número. Sí, por supuesto. Nosotros para este año hemos planteado unas 11,000 viviendas para este año y para los próximos 3 años unas 17,000 viviendas por año. Esto completarían cerca de 62,000 viviendas en este cuatrenio. O sea, las expectativas de nosotros, ya tenemos apenas 2 meses que salió el plan y hemos comenzado a recibir los formularios, porque es importante que el público sepa que se puede facilitarse a través de la computadora o el celular y entrar a la página familiafeliz.gov.do, donde allí puede llenar su formulario con el cual ya puede estar siendo parte de estos beneficiarios que nosotros ya al día de hoy, justo saliendo de allá de la oficina, nos informaban que ya habían 115,000 intenciones de personas, familias que ya habían entrado a llenar su formulario, y de esas 115,000, 50,000 ya lo habían completado. O sea, realmente... Casi la meta que tiene el gobierno para los próximos 4 años. Y entonces ya empieza la depuración de confirmar si los datos que ya las personas llenaron, porque es voluntario que las personas llenen su formulario, nosotros validar que sí, que es verdad, tienen esa familia, está conformada por tantas personas y demás, si son familias, madres solteras, si son padres solteros, todo eso comienza ya el proceso de evaluación. O sea que las expectativas de nosotros sí están acorde a la necesidad, porque hay una gran necesidad del dominicano de tener una vivienda propia. No, pero por Dios. Camelia, entonces el tema viene la pregunta que viene es ¿cuál sería entre qué estamos hablando del costo de la vivienda, entre cuáles precios oscilan? Y si el financiamiento a cuántos años podría ser de estas viviendas, o sea, de qué estamos hablando, qué tipo de vivienda y sobre todo el costo. Sí,
Financiamiento es hasta 20 años. El financiamiento por la banca tradicional, como tradicionalmente se logran los financiamientos. Aunque nosotros tenemos como costumbre en este país, el sector financiero dice que las viviendas se pagan en un máximo de 11 años, pero se toman a 20 años. Nosotros hemos clasificado tres rangos de vivienda. Vivienda desde menos de 850,000 pesos, desde menos de 1.400.000 pesos y de menos de 2.250.000 pesos. Todo acorde con los ingresos familiares. Entonces, nosotros también hicimos rangos de ingresos, menos de 16,000 pesos, menos de 26,000 pesos y menos de 48,000 pesos como ingresos familiares. Perfectamente nosotros lo que hicimos fue un link entre los tipos de ingresos y los tipos de vivienda y determinamos qué tipo de ayuda necesita la familia y se le da el tipo de ayuda, tanto para el inicial como para el financiamiento bancario. Entonces pudiéramos estar, para que entendamos un poquito, una vivienda de unos 850,000 pesos pagaría más o menos al banco unos 3.500 pesos mensuales. Una vivienda de 1.4 millones de pesos estaría pagando al banco cerca de 6,000 pesos, 6,200, 6,300. Y una vivienda de 2.250.000 pesos estaría pagando entre 10,000 y 11,000 pesos. Calculado en base a un 10%, pero hoy la banca está ofreciendo cerca de un 8%, entonces todavía sería mucho menos. Nosotros hicimos un ejercicio que a medida de que, si por ejemplo ahora viene un ajuste salarial, si en algún momento vendrá, nosotros inmediatamente viene el ajuste salarial, nosotros ajustamos los rangos, para que la familia tenga mejor acceso, porque todo fue calculado en base a sueldo mínimo cotizable. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos los cálculos para que toda la familia, no importa el tipo de familia, pueda lograr tener una vivienda digna. Es importante, Héctor. Todas las viviendas son, al ser construidas por el sector privado, las viviendas van a tener todo lo de la ley. Es decir, son construidas, son viviendas dignas en concreto, son viviendas que tienen todos los servicios, son viviendas que están dentro de los centros urbanos, no están de que a 2 kilómetros del municipio de tal, no, están todas dentro de los centros urbanos con todos los servicios garantizados. Tienen que, nosotros dentro de los requerimientos que estamos, tienen escuelas cerca, si no la vamos a construir, tienen centros de atención primaria cerca, si no se van a construir, tienen áreas de recreación en los alrededores, si no se van a construir, porque nosotros lo que estamos es creando comunidades dignas mediante un proceso de reordenamiento o reestructuración urbana. O sea, nosotros vamos a lograr transformar donde vive la gente, que es algo importante, porque la gente, se hace muy difícil que la gente se quiera movilizar muchas veces de donde vive y nosotros vamos a construir los proyectos dentro de los lugares donde la gente vive. Nosotros vamos a hacer los lugares y vamos a comenzar un proceso de transformación para que la gente se sienta que vive donde quiere vivir, pero de manera digna. ¿Cómo no? De manera digna. Y bueno, y que, por ejemplo, de esos 11,000 millones, esas 11,000 viviendas, y con esta alianza público-privada en la intervención del sector financiero, por supuesto, la participación, pero bueno, el gobierno tiene que disponer de un presupuesto para eso. ¿De qué estaríamos hablando este año? ¿Cuánto ha dispuesto el gobierno para tales fines? Sí, para el primer año y esas 11,000 viviendas, estamos pidiendo que el gobierno invierta unos 32 millones de dólares. Okay. Esa inversión se traduce en el sector privado a la inversión en 420 millones de dólares. Okay. Y el sector general de la economía movería unos 700 millones de dólares. Si lo vemos a 4 años, el Estado invertiría cerca de 200 millones de dólares, el sector privado invertiría unos 2.700 millones de dólares y la economía movería unos 4.700 millones de dólares. O sea que la inversión del Estado con relación a lo que va a producir la economía realmente se compensa por mucho. Claro. Y no sobrepasa un 5% de lo que finalmente podría ser. O sea que con poco dinero del Estado se pueden hacer grandes transformaciones. Y lo importante
que el Estado no haría competencia con el sector privado, sino que integraría el sector privado a un segmento que al día de hoy no puede llegarle. O sea, el sector privado no construye para este tipo de personas y este tipo de viviendas. O sea, el sector privado construye por encima de los 2 millones de pesos porque es mucho más fácil el tema de la comercialización y vender el producto. Pero con este plan nosotros estamos garantizando que las familias, no importa el ingreso, de 16, como dijo el viceministro Curi, de 26, de 40, 48, pueda finalmente tener una vivienda digna. Esa es la importancia de la alianza público-privada, que el Estado no tiene, como tradicionalmente hacía proyectos, lo tenía que invertir todo. Aquí no, aquí con la alianza público-privada, el Estado da el incentivo para que la familia logre obtener la vivienda, pero la inversión es del sector privado. ¿Cómo no? Y si ahora, por ejemplo, están mirando aquí algunos desarrolladores de proyectos y dicen, bueno, pero yo ciertamente no participaba en eso, pero con esta garantía yo puedo, ¿qué tendrían que hacer esos desarrolladores? Bueno, importante esa pregunta. La línea de acceso es a través de Urbe. El viceministro había comentado de que este plan es un plan de integración de varias entidades del Estado. Por ejemplo, para empezar, el beneficiario a través de la página, pero es a través de Prosoli. Prosoli es que va a depurar estas personas, porque Prosoli ya tiene el know-how en eso, porque es el que maneja todos los bonos y todos los subsidios que tiene el Estado. Entonces se le está dando el rol a Prosoli, que debe hacer eso, y que ahora se llama Supérate, ahora es Supérate. Sí. En el caso de los desarrolladores se hace a través de Urbe, que Urbe también tiene ese rol, con el tema urbanístico y demás. Entonces Urbe interviene en los barrios, hace renovación, entonces le dimos el rol también a Urbe. Entonces los desarrolladores que tengan proyectos sencillamente van a Urbe y presentan los proyectos que tienen. Allí lo van a orientar para que encajen dentro de las viviendas que nosotros estamos solicitando, y automáticamente se le da una certificación de participación en el Plan Nacional Familia Feliz. O sea, es sumamente simple, solo hay que tener la intención de llegar a este segmento, y nosotros abiertos, de hecho en las últimas 2 semanas, que el plan ya ha venido a coger un poquito de fuerza, hay muchos desarrolladores, semanalmente está llegando muchos desarrolladores con la intención de integrarse a este plan, gracias a Dios. ¿Cómo no? Y bueno, pues con una garantía. Miren, señores, obviamente nadie está previendo que venga una pandemia, porque ni modo que vuelva otra pandemia, porque estamos en una. Pero hay casos contingenciales que se pueden presentar en la economía en sentido general. Yo he tenido, por ejemplo, una experiencia, un caso particular de un amigo, una situación verdaderamente difícil, porque tenía su vivienda buena, entonces tenía un buen empleo. Antes de la crisis, hipotecó la vivienda, incursionó en un negocio que le iba bastante bien, pagaba su vivienda y se mantenía, y los muchachos en el colegio. Bueno, pues la crisis, porque lo que vendían los servicios era colocar equipo de música a los vehículos, que ahí fue que yo me di cuenta que un vehículo le ponen hasta 1 millón de equipos de música. Yo no sabía una cosa así, más caro que probablemente el vehículo, pero bueno, se le fue todo y qué sé yo, penosamente, hasta con problemas depresivos y todo eso, y una situación muy, muy difícil. Lo que digo es, una persona o varias personas dentro del proyecto pierden sus ingresos, su trabajo, que lo pierdan, y como vía de consecuencia, como aquí hay tan poca capacidad de ahorro, que no puedan sostener el pago mientras no tienen ingresos, porque han perdido el empleo. ¿Qué garantía hay de que esas personas no se le quite su vivienda a esa familia? ¿Cómo han previsto esto? Bueno, mira, interesante pregunta. Nosotros, tal y como nosotros dijimos, el proyecto va insertado con el esquema de Supérate. O sea, Supérate, a través de esa institución, en estos días se hizo un lanzamiento del nuevo esquema, Supérate, que Prosolidaridad cambió a Supérate, donde hay
una serie de ejes en los cuales se está orientando esa institución. Y es importante porque en adición a la ayuda de la vivienda que va a salir a través de esa institución va a llevar un monitoreo de las familias. Y hay ayudas adicionales a esa ayuda que se le darán a la familia, sean ayudas puntuales o sean ayudas ya permanentes o por un tiempo específico, como es el caso del bono luz, el bono gas, algún otro tipo de ayuda con la tarjeta, van a ser insertadas acorde con las necesidades de la familia. Porque el proyecto está estipulado que en 7 años la familia debe de mejorar de ingresos, debe de cambiar de quintil de ingresos. Con eso vamos a hacer unos estudios amparados con universidades locales y universidades de los Estados Unidos. Estamos armando un proyecto para darle seguimiento y poder tener la sensibilidad de cómo la familia va mejorando con ese proyecto. O sea, es un proyecto un poquito integral. Nosotros somos parte del proyecto a través de la vivienda como eje central, pero hay una serie de ayudas que va a estar siendo dándole un acompañamiento a través de Prosolidaridad, con un seguimiento. Hay cosas importantes que nosotros estamos exigiendo a la familia, que son parte del condicionamiento. Por ejemplo, nosotros estamos exigiendo que las familias que tengan menores de edad tengan que obligatoriamente ir a la escuela. Lógico. Los que tengan hijos mayores de edad deban ir a una escuela vocacional o tienen que laborar. Porque nosotros lo que estamos buscando es que mejore la familia. Claro. Haga un acompañamiento. Romper ese círculo vicioso de pobreza y marginalidad. Y ayudar a que la familia se supere. Por eso estamos hablando que se integró dentro del esquema nuevo de Supérate, que la familia se supere y que cambie de condición. Y cualquier ayuda que se vaya dando en el camino, por ahí está esa institución que le pudiera, habría que ver qué condiciones, que son como lo hacen normalmente, condiciones puntuales, qué tipo de ayuda. Porque la intención del Estado es que la familia realmente mejore su condición. ¿Cómo no? Sí, dentro de las condiciones que existen también en ese programa es que, por ejemplo, las mujeres vayan a su chequeo médico. Sí, tienen que ir obligatoriamente al chequeo médico. Es obligatorio. Que asistan a los planes de vacunaciones. Sí, así mismo. Por ejemplo, ahora, tenemos el tema de la pandemia, pero existen planes de vacunaciones de polio, de enfermedades de los niños. Tienen que ser obligatoriamente. Porque es una transferencia condicionada. Y buscando romper el círculo, no tampoco darle te doy dinero todo el tiempo y se mantienen los programas y tú no ves cuál es el resultado a largo plazo. Por eso vamos a ir monitoreando a la familia a través de estas instituciones. Y lo llevamos a 7 años. O sea, por eso la ayuda mensual hipotecaria llega a 7 años, porque ya entendemos que puede la familia caminar sola. A partir de ahí lo suelta. O sea, y por último, que es algo importante también resaltar, y es que las viviendas están construidas mediante desarrollo hipotecario, la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso, construida por el sector privado, aprobado por los alcaldías, aprobado por medio ambiente. Toda la permisología. Van a que no haya, Jaime, que siempre hablábamos de eso, no haya que durar qué sé yo cuántos años, ¿verdad? Lo más importante, Héctor, es que al final todas las viviendas van a tener régimen de condominio, que le va a garantizar que esa vivienda se va a mantener en excelentes condiciones, porque la ley es muy estricta con el incumplimiento de los regímenes de vivienda, de cómo debe vivir la comunidad, con todo eso. Eso es importante porque le va a garantizar que no pase como muchos edificios que el gobierno ha hecho, proyectos en anterioridad, que están totalmente deteriorados y se viven en condiciones infrahumanas porque no había una ley. No estaban construidos bajo la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso, y que le garantiza, y la nueva ley de jurisdicción inmobiliaria que le garantiza perfectamente que tengan ese régimen de condominio y que haya un cumplimiento estricto sobre eso. O sea, que no se vaya a ver, que le había un pantalón jean y está puesto allá en el sol. O que vayan a montar una discoteca o un colmado dentro de un apartamento. Eso no se permite. Y Jaime, ya nos está terminando el tiempo. ¿Cuándo arranca esto o ya arrancó? Ya arrancó. De hecho, podemos dar la primicia de que posiblemente en unos mes y medio, 2 meses estaríamos entregando la primera vivienda. ¿Cómo? De este plan. Sí, así es. Cerca de un mes y medio, 2 meses estaríamos entregando. ¿Y dónde estarán? En Asua. El primer grupo de vivienda estará en Asua. Estaría entre Asua, Alcarrizos y las Américas. Las primeras viviendas que vamos a estar entregando. Pero al Alcarrizo le va a ir bien porque entonces Metro
teleférico, o sea que van a estar a 10 minutos de la ciudad. Ese es uno de los municipios que nosotros tenemos mucha esperanza de lograr una renovación urbana real, modificar ese municipio, esa área de ese municipio, para nosotros lograr tener un cambio y que se siente, que se comience a sentir a partir de todo esto. Claro, y una gran cantidad de personas que residen allá, y sobre todo una sola calle increíble. Que entra. Entonces, ya eso se está construyendo, se están construyendo. Correctamente. Y va a ser en todo el territorio nacional. Importantísima esa pregunta. Nosotros tenemos solicitudes de proyectos en toda la geografía nacional. Eso es impresionante. De hecho, yo puedo decir que nosotros hoy en día tenemos muy poco, para no decir en el Distrito Nacional. No me digas. Casi todo han sido en el resto de los municipios en el país. Hemos tenido mucho. Eso es importante porque nosotros tenemos que repartir el programa en el país entero, que la gente sienta que no importa el municipio donde tú te encuentres, ahí nosotros vamos a desarrollar un programa. ¿Cómo no? Finalmente, porque bueno, no hay nada que genere más empleo y más círculo virtuoso que la construcción. ¿A qué ustedes aspiran durante se estén desarrollando los proyectos para generación de empleo con todo este movimiento? Bueno, de inicio nosotros estamos aspirando que para el primer año sean unas 80.000 empleos directos e indirectos, y ya para el cuatrienio nosotros aspiramos a unas 450.000 empleos. ¿Solo con el proyecto? Solo con el proyecto. Bueno, pero eso está sobre las expectativas, porque el presidente aspira a 600.000 empleos en los 4 años de su gobierno. Entonces, si con ese aporte, pues ni modo. Aunque esos son empleos que generalmente son transitorios, no son, y lo que el presidente aspira son fijos. Así que le agradezco, y lo voy a estar probablemente la semana que viene, ya estaremos hablando en la radio, para que inclusive con posibilidad de que las personas, si le parece, puedan llamar y hacer las preguntas. Por supuesto. ¿Cómo no? Así que el trato gusto. está hecho, y qué bien, cuánto me alegra de este proyecto, y los otros espacios siempre están disponibles. Todo lo que sea en beneficio de la gente, pues aquí hay una puerta abierta. Gracias, Héctor. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.